preocupa muchísimo lo que hemos estado viendo en carretera y estos accidentes que lastimosamente en los últimos días han cobrado la vida de muchísimas personas. Una tragedia en la carretera Oruro-Potosí. Además, otro accidente que se ha registrado en las últimas horas. Y por otro lado, también en la terminal de Santa Cruz se logra arrestar a chofer y ayudante que llegaban de viaje, denunciados por los pasajeros aparentemente en estado de ebriedad. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué medidas se van a asumir en carretera? ¿Qué controles nuevos para poder evitar este tipo de situaciones y que terminen en tragedia? Le quiero dar la bienvenida a Gabriel Castillo, jefe de la Unidad de Servicios de Transporte de la ATT. Está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia y bueno, gracias por la invitación, prestos para resolver cualquier interrogante. ¿Qué medidas nuevas se pueden implementar en carretera y en controles para poder evitar de alguna manera lo que está sucediendo con estas tragedias y accidentes? Bien, como primera medida, el control de los buses es una labor interinstitucional. Tenemos que afinar, tenemos que coordinar esta labor para evitar que los buses, por ejemplo, salgan con listas de pasajeros que no reflejan la cantidad de pasajeros, que se pueden alterar en lo que respecta a los choferes principales y de relevos, y fundamentalmente también el control de alcoholemia por parte de los choferes, tanto en la terminal de origen, en las trancas y también en la terminal de llegada. Entonces, estas son medidas que nosotros tenemos que afinar entre la ATT, la Policía Boliviana, así como las administraciones de las terminales. Sin embargo, una medida también efectiva que nosotros estamos detectando son las denuncias de los usuarios. Estamos en una era donde las redes sociales se han constituido en parte de la vida de las personas y las denuncias que realizan, los videos, las fotos que los usuarios registran nos ayudan mucho a nosotros como ATT por lo menos para realizar las acciones de fiscalización correspondientes en contra de estos operadores infractores. Señor Castillo, muy buenas noches. Denis Quiroga también lo saluda. Por favor, si nos puede explicar, hay diferentes determinaciones en estos casos. Una, por ejemplo, es la suspensión de 10 días. ¿Cómo va a ser esta suspensión? ¿Solamente para los conductores o se va a tratar, en este caso, por ejemplo, de toda la línea, de toda la flota en realidad? Bien, aclarar que nosotros hemos realizado la formulación de cargos por los tipos infractorios de accidente con muertos y heridos e incumplimiento de instrucciones del ATT. Como parte de esta formulación de cargos está la medida precautoria de suspensión de operaciones por 10 días solamente en la ruta Oruro-Potosí, Potosí-Oruro, que es donde ha ocurrido el hecho. Esto por un tema de proporcionalidad. Y durante estos 10 días nosotros lo que tenemos que hacer es una fiscalización exhaustiva al operador, una capacitación al personal, a los choferes del operador para que ellos puedan tener conciencia, puedan tener capacitación y evitar estos hechos lamentables. Del mismo modo, controlar los estándares de calidad de los buses, como también la documentación de los choferes para garantizar que tengan la categoría C y puedan prestar un servicio eficiente a la población. Señor Castillo, yo hacía referencia cuando arrancábamos esta entrevista a lo que ha sucedido al margen de los accidentes, también con esta denuncia por parte de los usuarios de este viaje o de este bus que realizaba el tramo Sucre-Santa Cruz y que al llegar a Santa Cruz aparentemente, y vamos viendo las imágenes, aparentemente fueron arrestados por estar en estado de ebriedad, el conductor y el ayudante, quien debería ser el soporte de esta persona. Bueno, las imágenes me parece son evidentes. Usted arrancaba esta entrevista manifestando lo siguiente: hay que afinar los controles en las trancas, el manejo en las trancas, el manejo de terminales, los controles en terminales. Pero esto siempre se hace o siempre se tiene que hacer. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la falla? Bien. Nosotros entendemos que la labor de fiscalización es permanente. Nosotros realizamos fiscalización todos los días. Pero también entendemos que la labor de concientización es lo fundamental para que estos hechos no ocurran. Y esto tiene que partir, ¿no es cierto?, de los propios operadores y de los propios choferes. El chofer tiene que entender que al consumir bebidas alcohólicas, además de poner en riesgo la vida de los pasajeros, pone en riesgo su propia vida, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está fallando en muchos choferes, en muchos operadores que no alcanzan la conciencia de la gravedad de las infracciones que cometen y no tienen noción tampoco de la responsabilidad
que tienen al transportar vidas humanas. Entonces, como ATT entendemos que no somos solamente un ente que debe sancionar, sino que debe atacar a la raíz del problema, que es generar la conciencia y también capacitar al personal que presta el servicio de transporte terrestre interdepartamental e internacional. Señor Castillo, a ver, yo desde hace muchas décadas veo que el problema continúa. Nuestros choferes beben demasiado, beben en medio del viaje, están masticando hoja de coca, pero también le están aplicando una bebida alcohólica. ¿Por qué no somos más drásticos con ellos? Esa persona no debería volver a conducir. Tiene razón, por eso es que este tipo de infracciones tienen dos vías, ¿cierto? Una vía que es la vía penal, que es la vía que está a cargo de la policía y el Ministerio Público, donde efectivamente se puede dar la suspensión definitiva de la licencia por justamente incurrir en este tipo de infracciones, por conducir vehículos en estado de ebriedad. Y otra es la que nosotros manejamos, que es la vía administrativa, donde el régimen sancionatorio prevé las sanciones a los operadores, ¿no es cierto?, a las empresas. Vamos con multas y vamos con suspensiones del servicio para sancionar y para generar también conciencia en este tipo de choferes y en este tipo de operadores. Perfecto. Señor Castillo, por favor, vamos a mostrar estas imágenes. Gracias a una cortesía por ATV, vamos a mostrar también lo que sucedía justamente el momento en que estos dos conductores, en realidad el conductor y el relevo, eran aprendidos. Escuchemos un poco, por favor, del audio ambiente. No puede pararse, qué lamentable. Los vecinos, los pasajeros quedándose, venía chocando árboles. ¿Desde qué hora estaba tomando, señor? ¿Cómo está con pasajeros? ¿Cómo? Está con pasajeros y está tomado. No, yo llegué desde allá. Por eso, conduciendo la flota. ¿Cómo? ¿Yo conduciendo? No, yo estoy llegando así acá. Seguridad. ¿Desde dónde venía ya? Vino. Se los llevaron arrestados a estas dos personas. El temor, imagínense, para los pasajeros que seguramente han tenido que vivir una pesadilla durante todo este viaje en carretera. ¿Qué medidas se pueden asumir? Usted decía que hay diferentes maneras, en este caso tal vez sanciones económicas, la suspensión de operaciones por algunos días, pero se requiere también estas denuncias oficiales y penales para estas personas que ponen en riesgo la vida de la gente. Exactamente. Nosotros pedimos siempre respetuosamente a la población, a los usuarios, denuncien. Este tipo de registros nos ayudan a nosotros a tomar las acciones pertinentes. Sin embargo, el personal del ATT está presente en las 14 terminales terrestres del país. En este caso, inmediatamente nosotros, como medida efectiva, hemos formulado cargos en contra de esta empresa y por los tipos infractorios de poner en riesgo la vida de las usuarias y los usuarios, además de conducción en estado de embriaguez. En este caso en particular, la Ley 265 prevé en su artículo 264 la posible suspensión después del debido proceso de 30 días de operaciones, pero del total de las operaciones de la empresa. Entonces, nosotros, posteriormente al proceso, ¿no es cierto?, vamos a tomar este tipo de medidas para, de una vez, sentar la mano a estos choferes que no están entendiendo la gravedad de sus acciones, de la gravedad de las infracciones que están cometiendo y el riesgo que representan para la vida de los usuarios y las usuarias. Muy bien, queremos agradecer a Gabriel Castillo, jefe de la Unidad de Servicios de Transporte de la ATT. Gracias, y ahí lo escuchábamos y nos quedamos con esta última parte que es